Que se bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan y que nos ven a través de este medio de comunicación que ha sido de bendición para nuestra iglesia y por el cual Dios nos ha permitido seguir predicando la palabra del Señor. Cuando Dios envió a sus discípulos, les dijo: id por el mundo y predicar el Evangelio. Y no les dio una forma en particular como predicar la palabra del Señor, sino que solamente les dijo que debíamos predicar. Y eso es nuestra misión, o una de las misiones de la iglesia, es predicar la palabra del Señor para que más gente pueda acercarse a Él y conocer a Jesucristo como su Salvador. Y en esta misión nos encontramos hoy día con la ayuda del Señor en estos tiempos difíciles de pandemia, donde la gente está hacinada en sus hogares. El Internet y las redes sociales nos han permitido poder predicar la palabra del Señor y en parte, en pequeña parte, poder cumplir lo que el Señor nos manda acerca de predicar el Evangelio. El día de hoy, para mí, como digo, es una alegría poder predicar la palabra del Señor a todos los que nos escuchen y nos ven. Espero que el Señor nos bendiga, que este servicio sea de bendición para nuestras vidas y que podamos aprender algo acerca de la palabra del Señor. Les voy a pedir que los que están viendo esta transmisión puedan abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 10. Vamos a leer dos versículos. Josué, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Para que lo busquen en sus hogares. Josué, Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Geser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo tendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Este es el mensaje, la lección, el texto que hoy día vamos a tratar de estudiar. En el contexto de este pasaje vemos a Josué como líder de Israel, habiendo ya peleado bastantes batallas y había derrotado hace un capítulo, dos capítulos atrás, una ciudad que se llamaba Ahí, muy grande, poderosa, con una estrategia militar muy fuerte, muy inteligente. Dios le dio la sabiduría a este hombre para que liderara al pueblo de Israel en sus conquistas. Luego vemos como una nación en particular, los Gabaonitas, tratan o engañan a los príncipes de Israel, haciéndose pasar por extranjeros de tierras muy lejanas y hacen la paz con Israel. Y luego vemos cómo se juntan 5 reyes para atacar a estos grupos o a este pueblo que había hecho la paz con Israel, que habían hecho un trato. 5 reyes se ponen en contra de este grupo, perdón, de contra de este pueblo que había hecho paz con Josué, paz con Israel. 5 reyes de esos territorios, del territorio de Jerusalén, del territorio de Hebrón, Jermut, Laquis y Eglón. Estos eran los 5 reyes de estas ciudades que habían dispuesto a atacar a los amigos de Josué, a los amigos de Israel o a los que con Israel había hecho un trato. Y vemos este pasaje como Israel derrota a estos cinco reyes. Este es el pasaje que nosotros leímos, donde el sol se detuvo para que Israel tuviera el tiempo de poder vengarse y derrotar a los enemigos que en ese entonces eran enemigos suyos también, porque como habíamos dicho, ellos habían hecho
lazos de amistad o de unión con este otro pueblo. Entonces los enemigos de ese pueblo también eran los enemigos de Israel. Entonces, la pregunta que hoy día nace, ¿qué fue lo especial que ocurrió en este día? En el día que nosotros acabamos de ver. Dice la palabra del Señor que el sol se detuvo y la luna se detuvo. Y a lo mejor está de más mencionar que lo que realmente pasó fue que la Tierra dejó de girar, porque nosotros entendemos de que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Y a lo mejor muchas personas van a criticar este texto diciendo que la Biblia se equivoca al mencionar que el Sol se detuvo, porque el Sol no se mueve. Pero quiero dejar en claro de que la Biblia está escrita en un contexto histórico en donde las personas de ese tiempo no entendían de astrología, por lo tanto, era natural que Dios, a través del escritor, le enseñara al pueblo de Israel de que el sol se detenía, porque eso era lo que se entendía. Si la Biblia hubiese dicho que la tierra se detuviera, a lo mejor los israelitas no hubiesen entendido cómo fue que sucedió eso. Pero nosotros ya con la ciencia más avanzada y con el entendimiento que ha dado la historia, sabemos de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y que fue la Tierra la que tuvo que detenerse para que el Sol se parara y la Luna se parara en los lugares donde se paró y donde se detuvo la Luna. Esto es algo extraordinario. Si usted se pone a pensar, es un evento inimaginable. No lo podríamos imaginar hoy en día si la Tierra se detuviera o si dejara de girar. Es algo astrológicamente hablando, quizás catastrófico. No sabríamos las consecuencias que eso podría conllevar, que la Tierra se detuviera. Es un evento tan increíble que incluso los más sabios hombres lo tallan de imposible. Pero como nosotros creemos en un Dios soberano, sabemos que esto efectivamente pudo haber ocurrido y ocurrió como la palabra del Señor lo dice. No sabemos cómo fue que lo hizo el Señor, nuestra mente a lo mejor no va a alcanzar a entender todo lo que ocurrió, pero sí lo creemos porque la palabra del Señor es algo fiel, verdadero y fidedigno, que no falla y que no se equivoca. Y si dice que el sol se detuvo, nosotros debemos creerlo y aceptarlo, porque así la Biblia del Señor nos enseña. Entonces, como les digo, esto fue algo extraordinario. No hubo, como la misma palabra del Señor lo dice, un día similar a ese, que durara más de 24 horas. Es algo tan increíble que la Tierra se haya detenido, que como les digo, parece irrisorio, parece imposible, pero el poder del Señor sí lo puede hacer. Eso es una de las cosas que ocurrió. También dice que Dios hizo llover un granizo, que ese granizo mató más enemigos que los que murieron en batalla. Entonces, aparte del efecto de que la tierra se detuviera, Dios hizo caer granizo. Estamos hablando de un día total y absolutamente extraordinario, diferente a cualquier otro día, con eventos climatológicos también extraordinarios. Que cayera granizo precisamente en el lugar donde estaban los enemigos, ya de por sí es algo muy, muy difícil y complejo. Pero como digo, otra vez, para el Señor no hay nada imposible. Y seguramente lo que dice, yo lo creo, y todos los cristianos lo creemos, que lo que la palabra del Señor dice, así es. Entonces vemos este evento climatológico y vemos ya este evento ya del universo al hacer que la Tierra se detenga. Pensemos un poco en qué pasaría hoy día, que estamos a 22 de noviembre del 2020, si la Tierra se detuviera. ¿Qué pasaría con los satélites? ¿Qué pasaría con la gravedad? ¿Qué pasaría con los aviones? ¿Qué pasaría con las transmisiones televisivas? ¿Qué pasaría con el Internet? ¿Qué pasaría con nuestras vidas?
seguramente crearía ese evento una catástrofe absoluta. Pero la palabra del Señor hoy día lo que nos dice es que aparte de este evento y aparte de los granizos, ocurrió algo aún más extraordinario. Más extraordinario que esto que acabamos de mencionar, de que la tierra se detenga y que haya caído granizo. ¿Qué fue entonces esto tan extraordinario que ocurrió aquel día? Que dice que no hubo otro día como aquel. Y lo primero que ocurrió, y lo que más extraordinario que ocurrió, es que Dios, el ser eterno, hace poco los juveniles, perdón, de la iglesia enviaron un video, ¿no es cierto? Subieron un video, crearon un video con los atributos del Señor, con los atributos de Dios. Este Dios que tiene todos esos atributos que los juveniles mencionaron, Dios santo, como lo dice, que están los ángeles cantando constantemente, que Dios es santo, 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 y podríamos estar todo el día diciendo que Dios es santo, porque esa es una de las esencias del Señor. Dios es santo, tan diferente y apartado de nosotros que nosotros nunca lo vamos a poder entender hasta que le conozcamos cuando ya pasemos a la eternidad. Este Dios santo, eterno, como les digo, creador del cielo y de la tierra, Jehová dice su nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Mientras estudiaba la palabra del Señor decía que Dios era autoexistente, que no dependía de nadie para existir, no así nosotros los seres humanos, que dependemos de Dios para poder existir. No, Dios no tiene a alguien en quien dependa, sino que es autodependiente, autoexistente. No necesita a nadie más para poder existir. Este Dios, Jehová, como se lee más adelante, el autor de la vida, perdón, más atrás, el autor de la vida, creador del ser humano, creador del universo, este Dios haya atendido, como dice el versículo 14, haya atendido, y la palabra atender aquí es llamar, en el hebreo, llamá, muy parecido a como se lee el Shema, que es una oración. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, que uno es. El llamá es oír inteligentemente, a menudo con implicación de atención y obediencia. Esto está diciendo Dios que lo que realmente increíble pasó ese día fue que Dios, el creador del universo, haya oído atentamente, con la intención de obedecer a otra persona o a una persona. Jeremías 33, capítulo 33, perdón, versículo 3 dice: muchos de los que escuchan a lo mejor se saben este versículo de memoria, pero igual quiero leerlo. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Este Dios eterno, una vez más lo digo, creador del cielo y de la tierra, santo, autoexistente, escucha atentamente la oración de nosotros. Clama a mí y yo te responderé. Cuando estemos en necesidades, en angustias y en problemas, Dios nos dice: clama a mí y yo te responderé. Este oír es un oír, como digo, que implica una atención. O sea, no solo Dios nos escucha, porque yo puedo escuchar muchas cosas que me digan,
Pero otra cosa muy distinta es oír con atención. Puedo escuchar a mi hermano Jonathan que me dice que me ponga corbata, pero otra cosa es ponerle atención a eso y obedecer a eso. Entonces, Dios no solo nos escucha, sino que nos pone atención. Los niños generalmente, cuando uno les habla, su cabeza está en tantos lugares, en su juego, en su videojuego, en el fútbol, en lo que estén haciendo, que no ponen atención cuando el padre les dice o les habla algo. En este caso dice que Dios pone atención, le puso atención a la oración de Josué, la escuchó, le puso atención con la intención de obedecer o de accionar a lo que Josué le estaba pidiendo. Entonces ya estamos explicando un poco más qué fue lo maravilloso que ocurrió ese día. No solo que la tierra se detuviera, que cayera granizo, sino que Dios escuchara y pusiera atención a la voz de un hombre. Y aquí es la tercera palabra que quiero rescatar, a la voz de un hombre. La palabra aquí para hombre es Anash. Anash, que significa débil, un ser frágil. Entonces ahora escuchamos y vemos la palabra del Señor que nos dice que Dios pone atención, un Dios tan infinitamente maravilloso y eterno y poderoso, pone atención a la voz de un hombre tan frágil y débil como somos nosotros, los cristianos. Esa es nuestra realidad. Muchas veces el egocentrismo, el orgullo hace creer que los seres humanos somos más de lo que realmente somos. Pero la verdad, la cruda verdad, es que somos seres frágiles y débiles. Frágiles y débiles. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Y también quiero rescatar, importante decir lo que este Anash, que significa frágil y débil, deriva de otra palabra que es Enosh, que es mortal. O sea, los seres humanos somos mortales, a diferencia de Dios, que es eterno, no tiene principio ni fin. Nosotros tenemos un principio y un fin. Somos mortales, de carne y de hueso. Y también la palabra hombre se deriva de una palabra que todos conocemos, que es Adán, que es algo que tiene que ver con la sangre. Entonces, ya ahora entendemos de que el hombre, al que hace referencia la palabra del Señor, la voz de un hombre, habla de que nosotros somos tan insignificantes al lado del Señor. Somos de sangre y de carne y de hueso, algo que se enferma, algo que muere, como digo, que es mortal. Y sobre todo quiero rescatar que también somos, y nuestra esencia es ser hombres pecadores. Entonces, el ser humano, el hombre, es frágil, débil, mortal, de carne y de hueso y pecador. Quizás esto es la cosa que más nos afecta y que más nos hace caer en la realidad, que somos pecadores. Todos los hombres somos pecadores. No hay ningún ser humano de carne y de hueso que no sea pecador. Todos le fallamos al Señor, le hacemos promesas y no las cumplimos. Mentimos, deshonramos al Señor, deshonramos a nuestra familia, nos equivocamos, cometemos miles de errores. Todos somos pecadores. Pero esto es lo maravilloso que ocurre este día, que un Dios tan excelente, tan poderoso, tan grande, tan magnífico haya oído la voz de un hombre. Y aquí hay algo diferente y especial,
porque nos dice que oyó la voz del pueblo, de los israelitas, de los líderes, de los príncipes que anteriormente habían metido la pata. No, dice que oyó la voz de un hombre. Mire el poder que está usted que está escuchando en nuestras manos como hombres y mujeres. Aquí nos habla la palabra del Señor de que un hombre, un solo hombre, pudo detener la tierra. Un solo hombre. La oración de un hombre hizo que la tierra se detuviera. La oración de un solo hombre pecador. Josué era un hombre pecador. Josué era débil y frágil, porque eso dice la palabra del Señor, que significa la palabra hombre, y era mortal. Pero ese hombre tuvo la fe suficiente, la convicción, la cercanía con Dios suficiente para lograr lo que logró su oración, porque él como hombre nunca pudo ni va a poder parar la tierra, fue Dios quien lo hizo. Pero su oración, la oración de ese hombre, fue la que logró que la tierra se detuviera. Fue lo que logró la oración de un hombre que cayera en esos granizos. ¿Por qué entonces Jehová respondió a esa oración? ¿Qué hay en el ser humano capaz de hacer que Dios se mueva, escuche y actúe? Primero lo dice el mismo versículo: no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a la voz Jehová de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Esta es una de las razones de por qué el Señor responde la oración de Josué, porque Dios peleaba por Israel. Dios era el líder de Israel. Dios era el líder de Josué. Y así también Dios hoy día es nuestro líder. Y si nosotros le oramos al Señor y le decimos que se detenga la tierra, podemos hacerlo. Si tenemos la fe suficiente, Dios lo puede hacer. Y puede escuchar la voz de un hombre. Y cuando dice hombre también se refiere a mujeres. No crea que solo los hombres lo pueden hacer. Las mujeres también. Él es nuestro líder absoluto. Y lo veo siempre reflejado en uno de mis textos que más me gusta leer, porque veo la majestuosidad del Señor en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? En el capítulo 19, dice la palabra del Señor: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre. En su muslo es el verbo, el nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su rostro y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro líder. Ese es nuestro Dios, que es capaz de escuchar a uno de sus hijos que clama al Señor. ¿Cómo respondió el Señor esta oración? Si Josué, como digo, era un hombre pecador, si Josué era un hombre débil, ¿cómo fue que Dios fue capaz de responder la oración? Fue porque Dios peleaba por Israel. Dios era y se representaba como su líder. Y así también el día de hoy Dios es y representa a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo, por eso es de Cristo, tiene como cabeza a Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, y que con su poder puede detener el universo, puede hacer el día se alargue, puede hacer caer granizo, puede abrir los mares y puede hacer cualquier milagro que un hombre con fe le pida. Así vemos y así veremos un día al Señor como Rey
de reyes y como Señor de señores. Y por último, Hebreo nos dice que hoy día tenemos esta misma libertad para entrar al trono del Señor, para poder presentarnos delante del Señor y orarle a Él y clamarle. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y a gracia para el oportuno socorro. Dios nos da la libertad de orarle y clamarle al Señor, y Él, si lo hacemos de un corazón humillado, si estamos y vivimos en santidad, Dios responderá a nuestra oración. Tarde o temprano Dios va a responder nuestra oración. A nosotros Dios igual nos puede responder. Así como le respondió a Josué, nos puede responder a nosotros nuestra oración. Entonces, lo realmente maravilloso que ocurrió ese día no fue que el sol se detuviera ni que la luna se detuviera. Lo maravilloso de ese día no fue que cayera granizo y que destruyera a los enemigos de los aliados de Israel. Eso no fue lo más espectacular. Eso es una consecuencia de lo que realmente fue espectacular ese día. Lo realmente espectacular que ocurrió ese día fue que Dios, Jehová, como dice el versículo 14, atendió a la voz de un hombre. Eso fue lo realmente extraordinario que ocurrió ese día. Que el Dios eterno, creador de todas las cosas, el que creó el cielo y la tierra, haya escuchado a un ser tan inferior, tan infinitamente pecador y tan infinitamente distinto a él como somos los seres humanos. Y así, aún así, Dios responde la oración de sus hijos, porque Él pelea por Israel y Él pelea hoy por nuestra iglesia y por toda la iglesia a lo largo del mundo. Hay una pequeña historia de unos niños que fueron a comprar a un supermercado con su madre e iban a comprar pan. Llegaron al supermercado y el supermercado era muy grande y había mucha gente. Entonces, estos niños, dos niños, uno se llamaba Jonathan y el otro se llamaba Miguel, se perdieron. Se perdieron en el supermercado y su madre la salió a buscar. Ellos, los niños, sabían que iban a comprar pan. Entonces llegaron y se les ocurrió ir a la panadería dentro del supermercado, porque dijeron, vamos a comprar pan, entonces seguramente nuestra madre está aquí en la panadería. Pero al llegar a la panadería, se dieron cuenta de que su madre no estaba. Y estos dos jóvenes niños, que eran cristianos, hicieron una oración con fe y le oraron al Señor. Eran muy niños. Y cerraron sus ojos, eran cristianos por supuesto, y le pidieron al Señor una oración muy corta. Señor, dijeron, estamos perdidos y no encontramos a nuestra madre. Ayúdanos, Señor. Esa fue su oración. Y al abrir sus ojos, ven que aparece con un guardia su madre. Entonces, se encuentran con su madre y se van feliz a su casa. Llegan a su casa, toman 11 y ya después de haber tomado 11, llevaban bastante avanzada la 11, ya habían comido suficiente, habían comido pan y todo. Y uno de los dos niños, que era un poco más glotón, le pidió otro pan a su madre. Y le dijo, por favor, madre, dame otro pan. Y la madre no le quiso dar. Y el niño fue y se arrodilló al Señor, hizo la misma oración, o una oración muy parecida. Y le dijo, Señor, por favor, te pido que mi madre se apiade de mí y me dé más pan. Esa fue la oración que hizo. Y al abrir sus ojos, la madre le había sacado todo el pan de la mesa. Ya no tenían pan. Entonces, ¿qué conclusión nos deja esto? La primera oración que hicieron en el supermercado los niños, Dios se la respondió de inmediato, encontrando a su madre.
Pero la segunda oración que hizo este segundo niño, si lo miramos, Dios no se la respondió. ¿Por qué no se la respondió? Porque no era adecuado para él y no era lo más conveniente para su vida comer más pan, porque ya había comido lo suficiente. Y así también el Señor con nuestras vidas a veces nos responde muy rápidamente. Estamos en el supermercado, le oramos al Señor y Dios nos responde inmediatamente y vemos aparecer a nuestra madre que se nos había perdido. Pero otras veces le oramos al Señor y Dios pareciera que no nos responde y que nuestra oración llegara solamente al techo de la casa. Pero la verdad no es esa. La verdad es que Dios sí nos escuchó, sí nos respondió y su respuesta fue no, porque nos hace mal, porque vamos a engordar con el pan o por cualquier cosa. Nosotros no conocemos toda la vida que tenemos por delante. Entonces a veces Dios va a decir que sí y va a responder nuestra oración y otras veces va a decir que no y no va a responder nuestra oración. Pero la gracia y la técnica, por así decirlo, está en que nosotros le pidamos al Señor con fe, porque sabiendo que si Él nos responde va a ser para bien. Y si no nos responde a sus hijos que le amamos, también va a ser para bien. Porque la palabra del Señor nos dice que a sus hijos todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, otra vez más les digo que lo realmente maravilloso de esta historia que ocurrió con Josué y el ejército de Israel, como dice una canción, no fue que el sol y la luna se detuvieran, no fue que cayeran granizos, sino que fue que Dios respondiera a la oración de un ser humano, de un cristiano. Y así también con tu vida, con la vida de cualquier persona que está escuchando esta predicación, ya va a llegar el día en que Dios va a responder nuestra oración. Y vamos a decir, como dice el versículo, y lo vamos a hacer propio, no hubo un día como aquel en donde Dios respondió la oración de Jonathan, de Juan Pablo, de María, de Cecilia, de la persona que esté escuchando. Va a llegar el día y usted lo va a hacer suyo, este pasaje, y va a decir, y no hubo un día como aquel cuando Dios respondió mi oración, en donde yo le pedía por tal o cual cosa. Entonces, que nos ayude el Señor para estar siempre en comunicación con Él, para siempre estar en oración, sobre todo en oración, porque como digo, Dios puede responder la oración, Dios va a responder nuestra oración, y vamos a hacer propio este versículo y vamos a decir, no hubo un día como aquel cuando Dios respondió nuestra oración. Y como digo, y por último, lo más maravilloso que ocurrió ese día no fue que la tierra se detuviera, sino que Dios respondiera a la oración de un hombre pecador, frágil y débil como somos nosotros. Hermano Jonathan, que el Señor le bendiga. Muchas gracias por la oportunidad.